Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidos a este primer Congreso Internacional de Trabajo Social. Yo soy la doctora Virginia Confiantini y desde Argentina voy a conversar con ustedes acerca del pensamiento complejo y la transdisciplina en la investigación social. ¿Por qué nos parece importante hacer un congreso y plantear una problemática tan interesante que tiene que ver justamente con la construcción social del conocimiento? Esta construcción social del conocimiento que en los ámbitos universitarios, en los estudios doctorales, postdoctorales, de maestría, de licenciatura, se piensan a través de una construcción metodológica específica que tiene que ver justamente con la investigación. Y en nuestro caso tiene que ver con la investigación social porque somos sujetos que nos movemos en el ámbito de la investigación con otros sujetos para resolver situaciones o problemáticas específicas desde un presupuesto de multidimensionalidad y multireferencialidad. ¿En función de qué? En función de que estamos viviendo en un cambio de época, en una época en crisis, como se la conoce cotidianamente. Entonces, a mí me gustaría conversar con ustedes. Lamentablemente estamos hablando mediante un video. Situaciones particulares impidieron que pueda estar presencialmente, pero virtualmente en el Congreso, pero no quería estar ausente. Así que este video, después puedo compartir mis datos, los organizadores del Congreso les pueden proporcionar todos mis contactos para entrar en comunicación, para los que les interese seguir investigando, enfatizando y abordando todo lo que tiene que ver con la epistemología compleja, la construcción del pensamiento complejo como una alternativa para la investigación social hoy. Una investigación social que si nosotros queremos hacer un recorrido histórico, porque toda categorización tiene su construcción histórica, sus orígenes, y a mí me interesa, siempre me gusta, poder plantear un desarrollo histórico, social, político, epistémico, para ver de dónde viene todo lo que nosotros estamos abordando, todo lo que nosotros estamos estudiando, todo lo que nos está interpelando hoy, para preguntarnos por qué hoy estamos hablando del pensamiento complejo de la investigación social dentro de un congreso que aporta a pensar el trabajo social. Entonces, voy a plantear la situación desde dos lugares específicos. Vamos a abordar cómo surge la investigación social, la investigación científica, por qué estamos hablando de la investigación científica y social desde la perspectiva compleja y qué nos puede llegar a aportar a nuestra formación, a nuestro campo de investigación, a nuestro campo disciplinar, la investigación pensada desde el pensamiento complejo. Como decimos acá en Argentina, manos a la obra y vamos a empezar por el origen. Cuando nosotros hablamos de investigación social o de investigación, sí o sí nos tenemos que remontar a la modernidad clásica. Los que trabajamos en el ámbito social, en educación, en sociología, en filosofía, en cualquier rama de las ciencias sociales, es inevitable hacer un rastreo histórico. Y este primer rastreo histórico tiene nombre y apellido y es la construcción del discurso de la modernidad clásica. La modernidad clásica, como podremos recordar, surge a partir de la caída del feudalismo, la caída de la Edad Media, el cambio en los modos de producción del feudalismo al capitalismo, de una Edad Media signada o caracterizada por una fuerte impronta religiosa a una sociedad laica y a una sociedad que después va a tener diferentes posiciones religiosas con respecto a, valga la redundancia, a la religión, a la creación, a de dónde venimos, existe Dios, cómo lo demostramos, cuál es mi relación con Dios. La modernidad clásica surge para controlar y ordenar la sociedad del siglo XVI y XVII que se estaba constituyendo. Esta modernidad clásica que se caracteriza por una migración del campo a la ciudad,
Y porque de repente esta sociedad que se estaba constituyendo tiene diferentes clases sociales. Ya no estamos hablando de un feudo, no estamos hablando de un señor feudal y del pueblo, sino que estamos hablando de burgueses, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de obreros, estamos hablando también de nobles y de reyes, pero la organización social se presenta desde el capitalismo. La sociedad moderna construye instituciones para poder regular y controlar la conducta de estos ciudadanos. Estos ciudadanos que tenían características diversas porque venían de diferentes situacionalidades y desde diferentes lugares. Aparece la figura del Estado-Nación como controlador, regulador de la ciudadanía, de la economía, de lo social. Aparece la institución escuela, se crea la escuela, tal cual nosotros la conocemos hoy. Y esta creación de la escuela controla la conducta del ignorante. Acá nos vamos a detener un segundo, un rato, porque la escuela, tal cual la conocemos hoy, con su construcción curricular, con su espacio edilicio, con sus tiempos, con sus cronologías, con sus mobiliarios, con sus juegos, con sus espacios verdes, con todo lo que nosotros colgamos y graficamos en las paredes de las escuelas. El libro de texto aparece en el siglo XVII, con Comenio, cuando escribe la Didáctica Magna, específicamente en el 1657. Y no solamente que Comenio plantea o inaugura la escuela tal cual nosotros la conocemos hoy, sino que además empieza a concebirse. Un infante que hasta ese momento estaba desconsiderado, no es que no había niños, sí, había niños, obviamente, pero no eran considerados un infante que tiene que ser cuidado, que tiene que ser protegido, que tiene que ser educado, y por lo tanto crear todas las instituciones para que lo resguarden, para que lo cuiden y para que lo eduquen. Aparece la familia como contrato social, que controla la sexualidad. Aparecen los hospitales psiquiátricos, que controlan al loco. Aparecen las prisiones, que controlan al descarriado. Sigue la iglesia regulando el culto. Y para poder comprender por qué es importante volver nuestros ojos a la modernidad clásica, es porque hay tres grandes pensadores de rupturas que desde diferentes ciencias plantean nuestra vida. Nosotros no seríamos nosotros no estaríamos reunidos hoy acá, no estaríamos debatiendo en un congreso sobre trabajo social acerca de lo epistemológico, acerca de la investigación científica, acerca del pensamiento complejo, acerca de todas las problemáticas que se van a discutir hoy, sin considerar esta construcción social, política, económica, educativa, filosófica, de la cual nosotros venimos y somos herederos. Y poder entender por qué nos estamos interpelando hoy estas problemáticas que nos unen en este congreso. Y justamente es muy sencillo cada vez y es muy difícil también. Es muy sencillo pensarlo porque tenemos una tradición que nos precede, pero que todavía seguimos analizando o relacionándonos con esta sociedad con los ojos de antaño, con los ojos de la modernidad clásica, en un contexto que no es ni moderno ni clásico, sino que es posmoderno y diverso. Entonces, tenemos que aprovechar este congreso, ¿para qué? Para que nos interpele desde la alteridad, pero que nos interpele teóricamente, que nos interpele desde la diversidad,
pero que nos interpele también con construcciones metodológicas, que nos interpele desde los diferentes saberes, pero que también pensemos en diferentes posibilidades y paradigmas dentro de la investigación social. Y para pensar y para hablar de estas interpelaciones, es necesario y urgente volver nuestros ojos hacia la modernidad, porque si no, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros tenemos que cambiar, resignificar, repensar en nuestras actividades cotidianas. Actividades cotidianas que son teóricas, que son epistémicas y que son metodológicas, desde el punto de vista teórico. Pero son sociales, porque estamos interpelándonos entre sujetos. El investigador no es solamente un sujeto, sino que el objeto de estudio del investigador, en nuestro caso, también es otro sujeto. Por lo tanto, tienen que cambiar los parámetros, los lineamientos, las perspectivas, los paradigmas desde los cuales nosotros vamos a relacionarnos con ese otro objeto, que en nuestro caso es otro sujeto. Había dicho, 3 son los pensadores fundantes del discurso de la modernidad clásica. ¿Hay otros? Sí, por supuesto. Pero cada vez que nosotros hablamos, tenemos que hacer un recorte de las realidades. Hay una imposibilidad de pensar desde una omnisciencia. ¿Son los únicos? No, no son los únicos. Son los que yo escojo, yo estudio para poder pensar desde qué lugar presentar la construcción de esta modernidad clásica. Y porque soy de educación y en realidad me aportan al hecho educativo la construcción teórica necesaria para poder repensar la educación hoy, para poder repensar la disciplina hoy, para poder repensar las construcciones metodológicas hoy. Estamos hablando de 3 genialidades de la modernidad clásica. Descartes, René Descartes, siglo XVII. Juan Amos Comenius, siglo XVII. Y Newton, siglo XVIII. Tenemos un filósofo, tenemos un pedagogo y tenemos un físico. Los 3 van a dar el puntapié inicial de la construcción del discurso de la modernidad clásica. ¿Qué nos aporta Descartes? Descartes aporta a la filosofía, primero, la concepción de conocimiento científico despejada de la racionalidad del discurso de la Edad Media, a pesar de que Descartes tiene una sólida formación religiosa. Plantea la duda metódica para poder conocer clara y distintamente a las cosas. 2 de sus obras más famosas, las Meditaciones metafísicas y el Discurso del método, nos hablan acerca de la definición del conocimiento científico. Pero ustedes se preguntarán, ¿y Virginia, antes de Descartes no había conocimiento científico? Había conocimiento, pero no teníamos la concepción de científico. Si miramos un poquitito más atrás, en la Edad Media no teníamos una clasificación de la ciencia, porque no existía el concepto de ciencia. Teníamos una clasificación de las 7 artes liberales, que era lo que se estudiaban en los monasterios y en las catedrales. ¿Quiénes estudiaban en los monasterios y en las catedrales? Estudiaban los nobles y los que iban a ser sacerdotes. El pueblo, las mujeres y los niños estaban por fuera de esa accesibilidad a la educación. Educación que no estaba vinculada a un sistema educativo, sino que estaba dentro de lo religioso, de los monasterios y de las catedrales. Estas 7 artes liberales, que se conocen como el trivium y el quadrivium, son las 7 artes liberales que organizaron toda la discursividad de la Edad Media. Pero si volvemos un poco más atrás nuestros ojos
y nos vamos a Sócrates, a Platón y Aristóteles, tampoco tenemos una definición de conocimiento científico. En realidad, les cuento un secreto. Si ustedes revisan toda la bibliografía, toda la filosofía, acerca de, la filosofía es la ciencia que estudia el conocimiento. Si estudiamos todos los sistemas filosóficos, no hay nadie que defina qué es el conocimiento. Sabemos qué es el conocimiento en función de cómo nos relacionamos con él, pero no hay una definición de conocimiento. Entonces, si volvemos, como dije anteriormente, para atrás, si nos vamos a Sócrates, a Platón y Aristóteles, tampoco teníamos una definición de conocimiento científico. Teníamos una clasificación del logos, de la palabra, de la razón, que nos distinguía del pensamiento mitológico. Entonces, si vamos desde el origen, bien del origen, tenemos una construcción mitológica que guía el pensamiento de la humanidad en sus orígenes, un pensamiento vinculado a lo religioso politeísta, que después se va construyendo esto en la Mesopotamia, pero tenemos también toda la religiosidad de Medio Oriente vinculado a el cristianismo. Pero como no es occidental y cristiano, nosotros no podemos hacer esa historia, o no conocemos esa historia. Entonces, venimos del mito, de la mitología griega. Cuando ese mito se empieza a resquebrajar, cuando las sociedades se van complejizando, y cuando se complejiza la sociedad, y las sociedades se van complejizando ¿en función de qué? En función de los desarrollos tecnológicos, en funciones de los descubrimientos geográficos, tecnológicos. El fuego es un descubrimiento tecnológico. La rueda fue un descubrimiento tecnológico. Cada época tiene su tecnología. Entonces, los cambios de época se dan a partir de tres dimensiones, que se pueden dar todas en simultáneos o se pueden dar algunas. 3, dije, son las dimensiones o rupturas que se plantean para hablar de si, bueno, estamos transitando, pensando, constituyendo un cambio de época. Descubrimientos geográficos, descubrimientos o creación de instrumentos y cambio en la racionalidad. Cuando yo digo cambio en la racionalidad, estoy diciendo que se cambia el modo en que cómo nos estábamos relacionando con el mundo. El cambio del mito logos que se da en la antigua Grecia es una ruptura epistémica y es un cambio de época. El cambio de época deviene de superar el nomadismo, superar las cosmogonías de orígenes, superar el politeísmo de la mitología, para que a partir de la polis, de la construcción de un Estado, de la construcción de un Estado vinculado a la democracia, de la construcción de un Estado vinculado a la democracia, a la libertad, al concepto de ciudadano, se va complejizando esa sociedad que no es la sociedad simple del mito, sino que es la polis ateniense. Por lo tanto, no podemos hablar de conocimiento científico, pero sí podemos hablar de un paso del mito al logos. O sea, ¿qué quiero demostrar con esto? ¿O qué quiero presentarles a ustedes con este desarrollo histórico? Que cada época se define en función de su conocimiento, sus instrumentos y su relación con ese conocimiento. Pero volvamos de nuevo, en un salto cuántico, volvamos de nuevo a la construcción de la modernidad clásica. Estábamos con Descartes. A Descartes le debemos el concepto de conocimiento científico y el concepto de disciplinarización del saber. Con Descartes aparece por primera vez el concepto de disciplina. ¿Y qué es una disciplina? Nos preguntamos, se preguntaba Descartes. Una disciplina es la construcción de un objeto y un método.
¿Por qué? Recuerden que en la Edad Media nosotros teníamos las 7 artes liberales que no eran conocimientos científicos. Era la transmisión del saber de generación a generación desde la antigüedad hasta la Edad Media. La disciplina es la construcción de un objeto de conocimiento y si nosotros tenemos un recorte del universo que es atribuible, que está construido para poder ser abordado y estudiado, no solamente que constituye un objeto, sino que también tengo que construir una metodología para poder estudiar ese objeto. Entonces, con Descartes aparece la disciplinarización del saber. Todas las disciplinas que nosotros conocemos aparecen a partir del siglo XVII. Y es con Descartes que el concepto de disciplina está vigente hoy en día. Estábamos hablando del siglo XVII, pero estamos sentados en el siglo XXI. Hoy es 17 de noviembre del 2022. ¿Cuántos años pasaron? Bastantes. ¿Cuántas cosas sucedieron desde que Descartes construya ese concepto de disciplinarización del saber y de conocimiento científico? Muchísimas. Ya vamos a ver todos los cambios de épocas, todos los cambios de paradigmas, las nuevas teorías que aportan desde la alteridad, las fronteras del conocimiento y la diversidad para poder pensar hoy el objeto de estudio del cual nosotros estamos hablando en este congreso. La obra de Descartes es excitante, es frondosa, nos aporta desde todos los lugares porque no podemos pensar la modernidad sin Descartes. Tampoco podemos pensar la modernidad sin Comenius los que venimos de educación. ¿Por qué? Porque Comenius construye el dispositivo pedagógico, la escuela y la clase escolar tal cual la conocemos hoy. El concepto de estudiante, el concepto de docente, el concepto de la transmisión de la disciplina, el concepto de que no todas las disciplinas valen lo mismo, por lo tanto, no todas las disciplinas son dignas de la misma cantidad de horas, por eso no valen lo mismo, ni en la ubicación específica en el tiempo cronológico del día, ni del año, ni de las estaciones. Comenius fue una mente genial, porque en el siglo XVII, 200 o 300 años antes de que la psicología se constituyese como ciencia, pensemos que la psicología surge en la segunda mitad del siglo XIX y estamos en pleno siglo XVII, Comenius plantea un método para poder enseñar todo a todos. Y eso es importantísimo porque abre la escuela, primero que construye la escuela. Y no solamente que construye el sistema educativo, sino que abre la educación a todos. ¿Y quiénes somos estos todos? Estos todos somos hombres y mujeres, ricos y pobres. Y un aditamento más, la educación en el discurso de la modernidad clásica, salvo los pedagogos religiosos y todas después las teorías educativas vinculadas a la religiosidad cristiana o con la reforma, contrarreforma que pasaron en la modernidad clásica, la impronta de la escuela moderna es laica. Y al ser laica aparece otro concepto muy importante, pero que esto habilitaría otro congreso, que tiene que ver con la construcción pública de esa escuela vinculado a lo laico. Entonces Comenius plantea un método para poder enseñar todo a todos. Y dije que es un adelantado a su época, sí, por supuesto, igual que Descartes, igual que Newton, igual que todos los rupturistas. Son unos adelantados a su época, ven la realidad desde otro lugar. En el 1657, cuando Comenius escribe la Didáctica Magna y construye el concepto de didáctica, que la didáctica en Comenius no es una técnica, no es una receta, sino que es una construcción metodológica para poder enseñar y para poder aprender. 3 pasos tiene el método de Comenius.
la naturalidad, la intuición y la autoactividad. La naturalidad rápidamente significa de que nosotros tenemos que conocer la naturaleza del niño. Y cuando Comenius plantea que hay que conocer la naturaleza del niño, está diciendo que tenemos que conocer cuál es el desarrollo de su inteligencia, porque no le puedo enseñar nada a nadie que no entienda. Por más que yo quiera ordenar y plantear fácilmente la teoría de la relatividad de Einstein a un chico de 5 años, no lo va a poder entender nunca. Y no porque el niño sea un bruto, sino porque no está desarrollado intelectualmente, necesita este pensamiento concreto. Está en plena construcción del pensamiento concreto, tal cual lo diría Piaget en pleno siglo XX. La intuición es presentar el conocimiento de tantas maneras distintas para que todos los estudiantes puedan aprenderlo. Pensemos cómo nosotros damos clases y cómo presentamos las actividades, las planificaciones, los contenidos y las evaluaciones. Y la autoactividad, bueno, una vez que sé cuál es el desarrollo de la inteligencia de mi estudiante, que presento diferentes alternativas para que pueda entender lo que yo estoy diciendo, viene la ejercitación. Entonces, repasemos un poquito. Descartes nos da la construcción del conocimiento científico. Comenius nos plantea la institucionalización de la escuela y la disciplinarización del saber adentro de la escuela. Y Newton en el siglo XVIII nos plantea el concepto de método científico. Este método científico de Newton, coherente con lo que estamos diciendo, desde la física, desde la matemática, en sus principios matemáticos él explica qué es el método científico. ¿Y cuál es el método científico que nos propone Newton? La observación, la problematización, la hipotetización, la teorización, la verificación y la formulación de las leyes universales. Ese es el concepto de método científico que nos viene hasta el día de hoy. Y ustedes dirán, ¿y Virginia, así estamos investigando hoy? Sí, estamos investigando así. ¿Es válido? Sí, es válido, pero hoy no es suficiente. No es que estamos criticando a Descartes, no es que estamos criticando a Comenius, no es que estamos criticando a Newton porque se equivocaron. No, en realidad no se equivocaron. Ellos plantearon en su siglo XVII y en su siglo XVIII cómo relacionarse con el conocimiento, cómo crear un método para poder observar este objeto de estudio, para poder estudiar este objeto de estudio que nos constituye desde mi disciplina. Pero la modernidad cambia, el tiempo deviene. El estudio del tiempo es una dimensión importantísima hoy. Yo estudio el tiempo desde el año 2012, primero con mi tesis de doctorado, después con mi postdoctorado y en mis 3 libros. El tiempo es una dimensión clave hoy, porque el tiempo moderno es un tiempo que ordena, es un tiempo homogeneizante, es un tiempo que controla la fábrica, la religiosidad, la escolaridad, la ignorancia. ¿Por qué? Porque es un tiempo vinculado a lo productivo y es un tiempo que se desarrolla cronológicamente, porque estamos en una sociedad capitalista. La modernidad clásica del siglo XVII, del siglo XVIII, el iluminismo, el siglo XIX, el paso del fin del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza el cambio de época del fin del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza a cuestionar toda esta racionalidad que yo les estuve explicando muy rápidamente. Pero ustedes dirán, Virginia, tu conferencia es sobre pensamiento complejo. Sí, ya llegamos al pensamiento complejo. Pero no podemos hablar de pensamiento complejo si no sabemos que es un pensamiento simple, que fue todo el discurso de la racionalidad moderna. Esta racionalidad moderna que está caracterizada por la objetividad, el determinismo, la universalización, la homogeneización,
la cronología en los acontecimientos de la vida social, intelectual y científica, pero principalmente el concepto de orden, de control y de progreso. Todas estas categorías están implícitas o explícitas en todas las formulaciones teóricas que dan origen y sustento a la construcción de esta racionalidad clásica. Pero no estamos en el siglo XVI, XVII, XVIII, ni estamos en el siglo XX. Si cambia la época, necesariamente, indefectiblemente tienen que cambiar nuestras categorías de análisis con los cuales nosotros nos relacionamos con esa época. Por eso, la propuesta es pensar. La propuesta hoy es pensar, repensar las formulaciones teóricas de antaños para revisarla a la luz del siglo XXI. Un siglo XXI que está caracterizado por ser el siglo del cambio de época. Tenemos nuevos instrumentos, tenemos nuevos descubrimientos geográficos, pero sobre todo tenemos nuevos modos de relacionarnos con el conocimiento. Y acá aparece el concepto de transdisciplina y aparece el concepto de pensamiento complejo. Pero nos falta algo, así que eso lo vamos a dejar entre paréntesis y vamos a volver al siglo XX. Vamos a contextualizar el siglo XX. Acuérdense que yo soy argentina y como dice el tango, el siglo XX fue un cambalache. Si nosotros miramos a partir de principios del siglo XX, fin del siglo XIX, principios del siglo XX, la historia de la humanidad ha pasado por todo lo que no había pasado en 25 siglos de historia. Una Primera Guerra Mundial, una Revolución Rusa, una crisis del año 30, los 3 grandes fundamentalismos de la historia, una Segunda Guerra Mundial. Y quedemos ahí. En esos primeros 50 años del siglo XX pasó todo lo que no había pasado en 25 siglos anteriores. Sin pensar o sin considerar los avances en la ciencia y en el cambio de la racionalidad. Einstein, Madame Curie, Pierre Curie, Freud, Borg, Heisenberg, Pauli, teoría del caos, principio de incertidumbre o de indeterminación, como dicen los matemáticos, que es correcto decir el principio de indeterminación y no de incertidumbre, azar, juego, ruido. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, Virginia, todo esto? Todo tiene que ver. Porque son todas categorías impensadas dentro de la modernidad clásica, porque son categorías que no se pueden controlar. Entonces el siglo XX se inaugura con Freud, con el matrimonio Curie y con Einstein, que empiezan a revisar las categorías de análisis heredadas e incorporando nuevas categorías con lógicas alejadas del equilibrio. Desde Aristóteles hasta el siglo XX, toda la sociedad, todos esos siglos tuvieron la pretensión del orden, del control, por medio de la razón, por medio de la religión, con un dispositivo panóptico aniquilante que fue la Inquisición, la ignorancia, la locura y el delincuente en la Edad Moderna. Pero en el siglo XX, con los nuevos cambios, revoluciones sociales, políticas, económicas, tecnológicas, se necesitaba pensar de manera diferente porque la ciencia y el mundo estaban cambiando. La lista sigue de estos rupturistas que justamente vienen de la mano de la psicología y del psicoanálisis con Freud, de la matemática, de la física y de la química, con Einstein, Pauli, Heisenberg, Curie. Desde la filosofía, con la Escuela de Frankfurt, filosofía, sociología, pedagogía. Y lo que me interesa acá es el aporte de Piaget, desde la biología. Piaget desde la biología, a diferencia de la primera concepción psicológica del siglo XIX que planteaba los estudios con las ratas, con los perros, para, por medio de estímulos y respuestas, controlar el ambiente y controlar la respuesta, Piaget desde la biología aparece rompiendo y pateando el tablero científico genialmente bien, con 2 posiciones principales, muchas más, ¿no? Pero para lo que nos interesa a nosotros.
el concepto de epistemología genética, de cómo se construye el conocimiento y mi relación con él, y el concepto de interdisciplina. Tenemos una segunda figura epistémica. La primera figura epistémica tiene que ver con la concepción disciplinar del conocimiento, y la segunda figura epistémica tiene que ver con la concepción interdisciplinar del conocimiento. La primera viene de la filosofía, la segunda viene de la biología. ¿Y qué es la interdisciplina? Es construcción de método. La interdisciplina es construcción de método. Está muy alejado de los planteos multidisciplinares y disciplinares y hasta transversales, porque lo que hacen es unir disciplinas. En cambio, la interdisciplina construye métodos. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tenemos un objeto de estudio y que todas las disciplinas que quieran estudiar a ese objeto de estudio tienen que dejar de lado su metodología específica y construir entre todas un método común específico para estudiar ese objeto. Acá aparecen otras categorías de análisis vinculado al poder, a la legitimidad de ese conocimiento, a la validez, al poder disciplinar en el sentido de que nadie quiere ceder o hay muchas negociaciones para que se cedan metodologías de una disciplina a otra. Entonces aparece el concepto de comunidades científicas. Ninguna persona es interdisciplinaria como ninguna persona es disciplinaria. Lo que es disciplinar y lo que es interdisciplinar es el modo de relacionarme con el conocimiento. Esa construcción metodológica que yo realizo para poder observar, analizar, revisar, construir ese objeto de conocimiento. ¿Y desde qué lugar plantea esta interdisciplina? Desde dos lugares. Primero, desde la epistemología genética y segundo, no por orden de importancia ni de aparición, y desde una segunda dimensión tiene que ver con la concepción de sistemas complejos, que es la primera vez que aparece en el discurso de la ciencia. Acá me gustaría también hacer otra aclaración, pero esto también debería ser para otro congreso sobre epistemologías, otras y diversas del siglo XX. Les estoy dando el título del próximo congreso, que tiene que ver justamente con que Piaget, les había dicho, es biólogo. Los biólogos hablan de individuos y de ambientes, cómo adaptarse, cómo sobrevivir, cómo modificarse en relación al ambiente. Pero tanto en Piaget, esto lo dije en otra conferencia, tanto Piaget como Morán, y ahora va a aparecer el pensamiento complejo, tanto Piaget como Morán hablan en toda su obra de individuos, pero el que conoce es un sujeto. No son sinónimos personas, individuos, sujetos. Cada uno tiene una epistemología de base que los diferencia, que los distingue y que los plantea no como sinónimos, sino como diversas categorías de análisis. Es importante conocer la fundamentación epistémica de todas las teorías y de las categorías, porque nos hablan de cómo nosotros comprendemos esa teoría y esa realidad. Entonces, Piaget habla de individuo en toda su teoría, pero al igual que Morán, desde la sociología y a la misma época, el que conoce, el que cogita, el que piensa y el que razona no es un individuo, sino que es un sujeto. ¿Y qué es un sujeto? El sujeto se constituye, según Freud, atravesado por la cultura. ¿Qué es lo que nos separa y que nos distingue de los otros seres vivos? El lenguaje que se adquiere en la cultura. Y ahí aparece el aporte también de Vygotsky, necesario en la construcción del discurso del siglo XX. La aparición del lenguaje, del significado, del significante, de cómo me constituyo a partir del habla. Aparece el discurso de Freire con el diálogo, aparece los aportes de Freud con el deseo, el inconsciente y el psicoanálisis. Fíjense cómo estamos pasando de un concepto de sociedad simple que controla
a un concepto de sistemas complejos. Y dentro de estos sistemas complejos, las lógicas lineales heredadas desde Aristóteles hasta el siglo XX no dan cuenta de la complejidad. ¿Y qué es la complejidad? Morán dice que la complejidad, Edgar Morán, dice que la complejidad es un entramado, es un entretejido. ¿De qué? Heterogéneo y diverso. Hoy nuestra sociedad es heterogénea y diversa. Si estuviéramos en la modernidad clásica, que también era heterogénea y moderna y diversa, la pretensión moderna fue homogeneizante. Hoy no podemos ni pensar en la homogeneización cultural. No nos iría demasiado bien hoy socialmente pensar en la homogeneización cultural. Pero tenemos un dispositivo moderno que es la escuela que sigue homogeneizando y que no puede pensar la diversidad. Sigue planteando la disciplinarización del saber, pero plantea o dice que presenta proyectos interdisciplinarios. Y no solamente que hablamos de proyectos interdisciplinarios o de concebir la relación con el conocimiento desde la interdisciplinaridad, sino que vamos más cerca de nuestro tiempo y en la década del 70 del siglo XX, Nicolescu, físico cuántico, construye el concepto de transdisciplina. Ese concepto de transdisciplina no se podría haber construido sin los aportes de la física cuántica. La física cuántica vinculado a ver, yo no voy a hablar de física cuántica desde sus formulaciones matemáticas y físicas, porque soy una ignorante desde ese lugar, pero soy una estudiosa de la física, de la epistemología de la física cuántica. Y la epistemología de la física cuántica está pensada a partir de algunos conceptos: sistemas complejos, lógicas no lineales, puntos de bifurcación, sistemas alejados del equilibrio. ¿Cómo pensar esas categorías de análisis en la educación? ¿Cómo pensar esas categorías de análisis desde una construcción metodológica, que es lo que nos está interesando a nosotros? Entonces la pregunta que viene es, ¿qué es la metodología? ¿Qué es la metodología de investigación social? ¿Qué es investigar? ¿Qué es una investigación social? Es la construcción de un camino, de pasos, de métodos, de instrumentos, para poder estudiar esa realidad que se nos presenta hoy, desordenada, caótica y, en palabras de los físicos cuánticos, alejados del equilibrio. Entonces, el concepto de transdisciplina, si nosotros habíamos dicho que la disciplina es objeto y método, que la interdisciplina es construcción metodológica, la transdisciplina va más allá, como el prefijo trans lo está diciendo. Es construcción de objeto. Y si yo estoy construyendo un objeto, tengo que construir un método para poder abordarlo. 3 son las características de la transdisciplinaridad. La sociedad entendida como una sociedad compleja, la incorporación del tercero excluso, es decir, incorporar el tercero excluido de Aristóteles, y entender la realidad desde la multidimensionalidad. Hoy sería una pretensión muy reduccionista pensar de que puedo analizar un objeto de estudio desde un solo lugar. Estamos en pleno siglo XXI. La interpelación es pensar desde la alteridad y desde las fronteras del conocimiento. Nosotros partimos esta charla ya hace 45 minutos presentando la modernidad clásica que recién tímidamente se animaba a navegar más allá de las costas. Venimos de una antigüedad clásica occidental y cristiana que se reducía a la Mesopotamia. Hoy el mundo es global. No se reduce a Occidente. No se reduce a Occidente cristiano, sino que aparecen otras categorías de análisis que tienen que ver con la epistemología del sur, por ejemplo, el buen vivir, por ejemplo, teorías poscríticas, decoloniales, complejas, de género, postestructuralistas, que nos invitan a pensar desde otras lógicas, desde otras subjetividades, desde otras construcciones de significados y de cultura.
Por eso es importante conocer los aportes del pensamiento complejo. ¿Cuáles son los aportes del pensamiento complejo? Si nosotros entendemos la complejidad desde el punto de vista de Edgar Morin, que es el primero que habla sobre pensamiento complejo y construye la epistemología compleja, tenemos que decir que los aportes vienen de la mano de lo dialógico, lo recursivo y lo hologramático. Y que la construcción metodológica vinculada a la complejidad se caracteriza por la multidimensionalidad y la multireferencialidad, es decir, es una construcción transdisciplinaria. Estamos en ciencias sociales, estamos trabajando con sujetos, somos los sujetos los que investigamos, son los sujetos a los cuales nosotros investigamos. Por lo tanto, no hay reglas universales, no hay metodología a priori, no hay metodologías a priori, sino que hay construcción metodológica situada y singular para ese objeto de estudio. ¿Desde qué aportes teóricos? Desde todos, porque el mundo hoy es global, porque tenemos muchas teorías y porque hoy no podemos pensar desde una soberbia intelectual, sino desde una tolerancia cognitiva y desde una democracia epistémica. Ninguna teoría hoy vale más que otra, si no estamos volviendo a una racionalidad que no está adecuada a nuestra época. Pensemos entonces que la investigación social hoy se tiene que construir desde marcos teóricos y epistémicos sólidos y diversos. Desde construcciones metodológicas situadas, singulares y pensadas para ese objeto de estudio. Y que la diversidad teórica enriquece y no mutila. Por lo tanto, la consigna es pensar desde la alteridad, desde todos los saberes y desde las fronteras del conocimiento que enriquecen nuestras teorías y nuestras construcciones metodológicas. Muchísimas gracias, les auguro un muy buen congreso, llévense mucha teoría, llévense mucha construcción metodológica, les voy a dejar mis datos personales y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias a todos y gracias por convocarme. El placer es mío y disfruten el congreso. Hasta siempre.